El tema de hoy es enfrentando nuestras sombras. Es un tema difícil. Y voy a tratar de ir rápido, porque esto tiene que ver con cómo nosotros manejamos nuestros problemas del pasado y especialmente cómo nosotros manejamos las heridas que nos han hecho o cómo solucionamos las heridas que hicimos. Y por eso yo creo que de alguna manera todos estamos afectados. El proceso para que haya una restauración, y quiero simplemente dar dos cosas. La Biblia nos dice que el perdón debe ser incondicional. Cuando yo perdono, no puedo pedir condiciones para perdonar. La Biblia me pide a mí, y eso es lo difícil del cristianismo, que yo perdone sí o sí. Aunque no me pidan perdón, la Biblia me pide que yo dé el perdón. Aunque nadie reconozca nada, Dios me pide a mí que yo ofrezca el perdón. Y eso es algo difícil. Pero hay algo que no entendemos. Para el proceso de la restauración hay dos cosas. Una es el perdón y otra es la reconciliación. Pero la reconciliación ¿cómo es? Es condicional. El perdón Dios me pide que sea incondicional, pero la restauración de una relación es condicional. Y en esto es algo que muchos se confunden. Hay personas, por ejemplo, que piensan que el perdón, que dicen así, no, él no me vino a decir nada, no me pidió nunca perdón, así que yo no lo perdono. Hasta que no se humille, yo no lo perdono. Eso está mal. Dios te pide que tú ofrezcas el perdón aunque la persona no se humille. Pero después está la otra persona que dice, yo perdoné, y como perdoné, entonces el que me pide perdón, yo me tengo que poner a vivir de vuelta con esta persona porque la perdoné. Y me tengo que olvidar de todo. Eso tampoco es verdad. Y por eso vamos a analizar hoy, porque esto especialmente está muy ligado con la historia que estamos aprendiendo, que es la historia que estamos analizando, que es la historia de José. ¿Qué es el perdón? El perdón es estar dispuesto a cargar toda tu vida con la herida que te hicieron sin pretender represalias. Eso es el perdón. El perdón es sacrificio. Tú tienes que estar dispuesto a cargar con la herida que te hicieron toda la vida y si quieres perdonar, tienes que aceptar eso. No se va a borrar nunca la herida que te hicieron. Hay personas que no pueden perdonar porque no se pueden olvidar y piensan que porque no se olvidaron no perdonaron. No, tú nunca te vas a olvidar. Eso de que dicen el perdón olvida es una mentira más grande que no existe. O sea, no existe ese concepto. Nunca te puedes olvidar de algo malo que te hicieron. Ahora sí, tú puedes no tomar represalias con la persona que te hizo el daño. Y de eso se trata perdonar. Es cargar toda tu vida con la herida. Muy bien, acá me están preguntando, gracias por ¿qué son represalias? Represalias quiere decir sin querer vengarme, sin querer castigar a la persona, sin querer darle su merecido. Perdonar es darle a alguien algo que no se merece. Pero nosotros muchas veces decimos, yo lo perdono si viene que esto, lo otro, y estoy queriendo que realmente la persona sea castigada. No, eso entonces no estás perdonando. El perdón no está centrado en el castigo. Y ahora viene esta frase es muy importante. El perdón se alegra del arrepentimiento del ofensor. El perdón fingido se alegra del castigo del ofensor. Y por eso, cuando yo estoy en Dios, me alegro de que una persona se arrepienta y no estoy esperando que esa persona sea castigada. Si tú estás esperando que una persona sea castigada todavía, quiere decir que todavía tienes que crecer en tu capacidad de perdonar. Entonces, el perdón completo. El perdón se hace completo cuando los recuerdos ya no duelen. El perdón se hace completo cuando tú puedes hablar del episodio y ya no te sale pus de la herida. O sea, ya puedes hablarlo naturalmente. Eso no quiere decir, y con esto no estoy diciendo que si todavía te duele no perdonaste, sino que si todavía te duele quiere decir que todavía tienes que enfrentar más las sombras de tu pasado para que eso deje de doler. ¿Ok? El proceso de la restauración, el perdón, como decía, debe ser incondicional. Pero para que el perdón sea incondicional hay una cosa que yo primero debo aceptar, yo debo aceptar la soberanía de Dios en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Y eso tiene que ver con una cita que yo compartí con ustedes hace un tiempo.
que decía que todo lo que le sucedía a Jesús, su Padre lo permitía. Y esa era una fuente de consuelo para Jesús y es una fuente de consuelo para nosotros. Si tú quieres perdonar, tienes que aceptar que todo lo que sucede está guiado por Dios. Aunque Dios no lo apruebe lo que te sucedió, no quiere decir que si alguien te mintió, entonces Dios aprobó esa mentira. Pero si alguien te mintió, Dios lo permitió. Y Dios puede sacar de eso una bendición, a pesar de que tú no lo entiendas. Y por eso para perdonar tú debes aceptar la soberanía de Dios en tu vida. Después debes aceptar la magnitud de la ofensa también. ¿Por qué? Porque a veces nosotros para agradar al que nos pide perdón le decimos, está bien, no fue nada. No, sí fue. Y es necesario que lo hablemos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nosotros decimos, no fue nada, estamos metiendo el problema debajo de la alfombra y realmente no estamos solucionando nada. Eso no va a traer paz a nuestra vida. Para que haya perdón incondicional debe haber aceptación de las limitaciones que uno tiene. Si tú te crees perfecto, nunca vas a poder perdonar a otra persona. Ahora, si tú sabes quién eres tú, lo más probable es que reconozcas que alguna vez te equivocaste con alguien. Y lo más probable es que reconozcas que alguna vez te equivocaste mal con alguien, no que fueron equivocacioncitas nomás. Todos nos equivocamos alguna vez mal con alguna persona. Podríamos decir, metimos la pata profundo. Todos. Y si tú no tienes esa concepción de ti mismo, te va a ser muy difícil perdonar. Generalmente las personas que han metido sus problemas debajo de la alfombra y que no quieren reconocer nada son las personas que les cuesta perdonar. Y por eso el tema de hoy es enfrentando las sombras de nuestro pasado. Entonces, otra cosa para que haya perdón incondicional debe haber comprensión y empatía. La comprensión viene contestando a la pregunta ¿por qué? Si tú preguntas ¿por qué me hicieron esto? No te quedes simplemente en lo que te hicieron, sino por qué te lo pueden haber hecho. Y tú vas a ver que, por ejemplo, la persona que quizás te faltó el respeto, posiblemente fue una persona que le faltaron el respeto toda la vida. Y él simplemente o ella está haciendo lo que está acostumbrada a ver o está acostumbrado a recibir. Y entonces cuando tú puedes comprender la situación de una persona que la lleva a hacer algo, eso te pone también en la capacidad, te da la capacidad para perdonar. Y si tú, por ejemplo, dices, pero esta persona se crió en una familia perfecta, era bien, y me lo hizo, bueno, entonces, ¿sabes qué? Sigue preguntando por qué y vas a llegar a una razón. Hay un pecado que todos tenemos en el corazón y está Satanás detrás de toda ofensa. Entender el tema del bien y del mal nos ayuda entonces también a perdonar. Para el proceso de la restauración debe haber reconciliación condicional y esto es algo que los cristianos no entienden mucho. La reconciliación, Dios me pide que perdone, como decía, pero no me pide que me reconcilie. Dios perdona a todos y está dispuesto a perdonar a todos, pero no se reconcilia con todo el mundo. ¿Con quién se reconcilia Dios? Son los que tienen disposición a enfrentar el pasado. Por ejemplo, supónganse que yo voy a alguien, le voy a Normita y digo, Normita, perdóname por esto que te hiciste. Ah, bueno, sí, porque a mí me dolió. No, pero no hablemos más porque no quiero hablar de eso. No, entonces no. El que no está dispuesto a analizar la situación, no me puedo reconciliar con esa persona. Tiene que haber confesión para la reconciliación. Si no hay confesión, no asumo responsabilidad. Y si no hay responsabilidad y yo me reconcilio con alguien que no pasa por estos pasos, lo que voy a hacer es recibir nuevamente la misma o mayor herida que la que recibí al principio. Y por eso muchas veces los que no están arrepentidos manipulan a la persona cristiana y le dicen, me tenés que perdonar porque si sos cristiano o cristiana me tenés que perdonar. Mentira. Bueno, no, mentira no, es verdad. Me tenés que perdonar, pero no confundamos perdón con reconciliación. Yo puedo perdonar, pero no necesariamente reconciliarme con una persona. Porque la reconciliación depende de la respuesta de la persona al perdón. Entonces, ahora lo que tiene que haber arrepentimiento para perdonar. Si no hay arrepentimiento y tú, porque eres cristiano, dices, yo lo perdono, no importa que no se arrepintió, porque soy cristiano, lo perdono y me reconcilio con la persona, vas a recibir nuevamente una herida, y una herida más grande que la que recibiste antes. Porque no hay arrepentimiento. Y ahora sí, yo quiero decirles algo, esto por eso solamente lo puede hacer Dios. El perdón es un don divino.
Y por eso solamente pueden perdonar a aquellos que aceptaron el perdón de Dios y que viven con Cristo. Y esto parece un poco sectarista, pero esto sí, ustedes saben que muchas veces yo digo que hay pueblo de Dios en todos lados y eso, pero el que no tiene a Dios el corazón no puede perdonar y no puede vivir vida plena. Porque el que no tiene a Dios en el corazón, primero no puede tener arrepentimiento, no puede reconocer totalmente sus incapacidades y no puede reconciliarse con alguien porque no puede evaluar si hay arrepentimiento o no. Pero este tema es bastante largo y hoy espero, largo digo, es bastante profundo. Entonces, la persona, para que haya reconciliación debe haber también una disposición ¿a qué? A la restitución. Si una persona no está dispuesta a restituir, si te reconcilias con esa persona, vuelvo a repetir, te va a causar el mismo daño que hizo. Y por eso, por ejemplo, si hay una mujer que recibe cachetadas del esposo todos los días y dice, porque soy cristiana tengo que permanecer con él, está mal eso, es un concepto errado del cristianismo. Porque soy cristiana, si te puedo decir, tú lo tienes que perdonar incondicionalmente, te siga pegando cachetadas o no. Pero porque eres cristiana, tú también puedes dar un paso al costado y decir, no quiero más esto. No quiero más esto. Y entonces después cuando te apartas de él, entonces la persona dice, ay, me arrepentí, viene a los 3 días, me arrepentí, que esto, que lo otro. Y entonces dice, tienes que recibirme de vuelta porque yo, tú eres cristiana y yo también y ahora con Dios. Bueno, espera un poquito. Primero muéstrame frutos de arrepentimiento porque yo no soy Dios para saber si te arrepentiste o no. Si hay frutos de arrepentimiento, Dios te manda a reconciliarte con la persona. Pero si no hay frutos de arrepentimiento, no cometas la necedad de reconciliarte con alguien que no se arrepintió. Tú lo puedes perdonar, pero no necesariamente te vas a reconciliar porque si te reconcilias vas a sufrir. Y Dios no quiere que sufras. Dios está dispuesto a que pases dolor. Siempre vamos a pasar dolor. Y ya lo pasaste con todo el abuso que recibiste. Ahora lo que Dios quiere es que tú simplemente evalúes. Y evalúes la situación. Ya no termino todavía. Pero bueno, me gustaría ya que termine, ¿no? Pero vamos a analizar, vamos a tratar de hacerlo rápido. En la historia de José, voy a traer esto para acá. Es que no soporto estar lejos de ustedes. En la vida de José, vamos a ver, José ya había llegado a ser gobernador de Egipto. Él había sido llegado gobernador de Egipto, ya había gobernado 7 años en Egipto, aparentemente quizás 9 años. La hambruna había llegado a todos lados y había llegado incluso a Canaán. Y llega la familia de Jacob y llega a los hermanos de Jacob con sus familias y ahí en Canaán no saben qué hacer. Y en ese contexto nos encontramos en Génesis capítulo 42, versículos 1 en adelante. Dice así: Cuando Jacob vio que en Egipto había alimentos, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí mirándose unos a otros? Dijo además, ha llegado a mis oídos que hay víveres en Egipto. Vayan allá y compren alimentos para nosotros, para que no muramos, sino que sigamos con vida. En medio de la hambruna, en todos lados se comentaba que ¿dónde había alimentos? En Egipto, que había un gobernador que había hecho un muy buen plan y ahora no solamente que los egipcios seguían teniendo la misma abundancia en su mesa que cuando había época de mucha abundancia, sino que tenían tanta abundancia que estaban ofreciendo también el alimento a otros países. Y entonces, cuando estaban hablando esto en la mesa, Jacob esperaba que todos sus hijos digan, bueno, vamos a Egipto. Pero resulta que se comentaba esto y todos parece que seguían haciendo las cosas como siempre. Dice, y se quedaban todos mirando. Y Jacob dice, ¿por qué se miran? Y ahora yo les hago una pregunta, ¿por qué se miraban los hermanos de José? Porque Egipto para ellos implicaba una sombra muy grande con la cual habían cargado durante 20 años. 20 años habían ocultado algo y habían vivido con ese secreto y siempre que tú ocultas algo y vives con un secreto por muchos años, eso te va desgastando interiormente y te da mucho miedo que ese secreto salga. Todos, absolutamente todos tenemos secretos. Todos. Pero va a llegar un momento que Dios va a llegar las circunstancias para que nosotros podamos enfrentar esas sombras del pasado y podamos desligarnos de esas sombras que nos persiguen y esas sombras que nos desgastan. Jacob tenía secretos, los hijos de Jacob tenían secretos y José tenía secretos.
Nada más que José, al haber sido víctima de muchas cosas, él al apartarse de todo ese sistema enfermizo que tenía en su familia, eso le hizo trabajar mejor en sus emociones y estuvo más preparado para resolver los problemas que el mismo Jacob y los mismos hermanos de Jacob. Y entonces Jacob le dice, miren, váyanse a buscar comida. Y ellos se van a buscar comida. Tenían miedo de encontrarse con Egipto y quiero decirte, tú vas a tener miedo de encontrarte con tus sombras del pasado, pero si tú te entregas a Dios, Dios te va a llevar a que te encuentres con esas sombras de una manera benigna y que puedas seguir creciendo, porque cuando tenemos demasiados secretos en nuestra vida llega un momento que no podemos crecer más y llegamos a un techo que no nos permite crecer más emocionalmente y Dios quiere que seas libre, Dios quiere que tengas vida y que la tengas en abundancia, no simplemente una vida superficial. Entonces los hermanos de José se van para Egipto y ¿con quién es la primera persona que se encuentran? Con José. Impresionante. Se encuentran con José. Por supuesto, ellos no lo reconocen a José. Como a mí me pasa muchas veces, me parece que me ha pasado muchas veces que por ahí yo me cruzo con alguno de ustedes, acá los reconozco, pero por ahí me cruzo con ustedes quizás en el Walmart o algo por el estilo y no me doy cuenta porque tienen cara de pew ustedes. O sea, cuando me cruzo y ustedes quizás a mí me ven también, por ahí me cruzan y me ven en Walmart o me ven jugando al tenis o algo por el estilo y yo tengo cara de púlpito y no tengo cara de otro lugar. Porque nos aprendimos a relacionar en esas circunstancias. Y lo mismo pasó con los hermanos de José. A los hermanos de José nunca se les iba a pasar que el gobernador de Egipto era su hermano. Pero José, desde que empezaron a venir de otras naciones y cuando empieza a ver que idiomas como el de él comienzan a hablarse, eso le revuelve las emociones a José y le revuelve los recuerdos. Y de alguna manera hace crecer cierta ansiedad en José. Y ahí en José se le da, no sé si lo que siempre había esperado o lo que siempre había temido. Porque a veces para enfrentar nuestros pasados no sabemos si queremos o no queremos. Porque José había tenido 7 años que era gobernador y sin embargo todavía no había hecho ni un esfuerzo por ir a Canaán para ver dónde estaba su familia. ¿Por qué? Porque él no sabía. ¿Por qué? Él había estado ¿cuántos años esclavo? Había estado 11 años esclavo y nadie había venido a buscarlo. Ni su papá había venido a buscarlo. Él no sabía qué era lo que los hermanos le habían dicho al padre. Nadie se había preocupado por él. Y él tenía mucho miedo de tener más heridas, de ir un día y encontrarse en el campamento de su familia y que le digan, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y eso iba a ser una herida más grande para él. Y por eso tenía miedo. Entonces Dios, de alguna manera, hizo las cosas para que José también pueda enfrentar sus sombras del pasado. Los hermanos puedan enfrentar sus sombras del pasado y Jacob pueda enfrentar sus sombras del pasado. Ese es el amor de Dios. Y entonces cuando los ve José ahí se da cuenta y se le revuelven todos los... Y entonces cuando dice, ¿para qué vienen? Venimos para comprar alimento. Y dice, ustedes son espías. Ahí nomás le tiró el sablazo. Y le salió todo lo que tenía guardado por tantos años. Ahora, no era que José se estaba vengando, sino que él no sabía qué hacer y le salió eso, los acusó de espías y le salió re bien. Dios dirigió eso. Dios dirigió eso. Y entonces José los manda a la cárcel. Y le dice, ustedes son espías, ustedes no... Y ellos trataban de defenderse, pero ellos, o sea, José seguía firme, son espías. Y entonces en el versículo 17 del capítulo 42 dice, y José los puso a todos en la cárcel durante 3 días. Perdón, me olvidé de una cosita. José le dijo, muy bien, si ustedes no son espías, ¿por qué vinieron acá? Y entonces ellos dicen, bueno, porque tenemos un padre y un hermano y le cuentan la historia y cuando le hablan del padre y del hermano dice, están vivos todavía. Todavía siguen estos canallas viviendo con mi hermano y con mi padre. ¿Qué le habrán hecho? Y entonces... cuando ellos le cuentan eso, le dicen, muy bien, si esto es verdad lo que ustedes dicen, entonces yo les voy a pedir algo, que ustedes manden uno, todos ustedes se van a quedar en la cárcel, pero manden uno y que busque el hermano de ustedes para ver si es verdad. Entonces José estaba ya automáticamente planeando algo para salvar a su hermano de la gente esta. O sea, imagínense lo que pueden haber hecho ellos con el hermano de él. Entonces dice, se va uno y se van para allá. Entonces dice, bueno, váyanse a la cárcel a pensar qué es lo que van a hacer. Y se van a la cárcel. Y ahí se encuentran en la cárcel 3 días. Vamos al versículo 17. Y dice así, y José los puso a todos en la cárcel durante 3 días. Y al tercer día les dijo, yo temo a Dios, hagan esto y vivirán. Si son gente honrada, dejen preso a uno de sus hermanos en la cárcel.
donde están ahora y ustedes vayan y lleven alimento a su casa para mitigar el hambre. Pero tráiganme a su hermano menor para probar sus palabras y no morirán. Y ellos lo hicieron así. Pero se decían el uno al otro, realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogarnos y no le hicimos caso. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Rubén le respondió y dijo, ¿acaso no les decía yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso y ahora también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José los entendía, porque entre ellos había un intérprete. Y José se apartó de ellos y lloró. Y después volvió para hablar con ellos y de entre ellos tomó a Simeón y ante sus ojos lo aprisionó. Fíjense, antes de ponerlos en la cárcel, Jesús les dice que se vaya uno a buscar al hermano. Pero después cuando los manda a la cárcel, ahora José estaba tan agitado con la situación que estaba viviendo que comienza a pensar un poco más tranquilo. Y dice, no, si yo mando uno solo, se me muere mi papá y todas las familias de ellos se mueren de hambre. Así que les voy a decir que se quede uno solo nomás y que se vayan los otros 9 y que entonces después traigan al hermano. Y les voy a dar mucha comida para que coman. Fíjense, José no era que era un sabio, un sabelotodo, que todo, no. Él tenía que estar elaborando una estrategia para poder enfrentar esta situación que era muy difícil. Él no la había esperado esta situación. Y entonces, lo interesante es que cuando él los escucha, ahora los hermanos traen los recuerdos de hace 20 años, de la voz de José gritando desde un pozo, hermanos, sáquenme de acá. Y ellos burlándose y diciendo, acá está solucionado nuestro problema. Nunca vas a solucionar un problema tratando de eliminar la causa de lo que te causa incomodidad. Todos los problemas se solucionan de adentro hacia afuera y no de afuera para adentro. Pero nosotros muchas veces pensamos que todos nuestros problemas son las circunstancias. Y no, tú tienes un problema contigo mismo. Y a menos que no soluciones tu problema interior, no vas a solucionar tu problema exterior. Y había un problema en la casa de Jacob que se trató de solucionar de una manera equivocada. Pero eso vamos a hablar un poquito después. Entonces ahora ellos comienzan a confesar. La confesión ya lo habían hecho personalmente, pero ahora en grupo le dicen, esto lo hemos hecho por el hecho de que nos sucede por el hecho que nosotros no prestamos atención a nuestro hermano. Y José no aguanta y llora y sale a llorar. Muy bien. Entonces Dios toma a Simeón, que sin duda era quizás el hermano que había sido el más agresivo con él, y lo pone en la cárcel. ¿Qué pasa ahora con esto? Y entonces ellos se van. Y cuando se van angustiados porque sabían que ahora se iban a encontrar con Jacob y Jacob no iba a querer darles a Benjamín. Y si Jacob no les quería dar a Benjamín, Simeón iba a morir en Egipto y su familia iba a morir de hambre en Canaán. Pero a esto se suma otra angustia. Cuando llegan al hotel y estaban cansados y iban pensando en todo esto, ¿qué pasa? Empiezan a buscar en la comida y encuentran todo el dinero que ellos habían llevado, lo encuentran de vuelta dentro de los sacos de comida que le habían dado en Egipto. Y entonces dice, y fíjense lo que dice, cómo se sienten ante esto. Vamos al versículo 28, dice, entonces le dijo a sus hermanos, uno de los que estaba allí, me devolvieron mi dinero. Miren, está aquí en mi saco. Pero acá no decía, qué lindo tengo el dinero, sino que después dice, y el corazón se les salía y espantados se decían el uno a otro, ¿qué es lo que nos ha hecho Dios? Cuando tenemos la conciencia culpable pensamos que Dios nos está persiguiendo para todo y pensamos que Dios quiere castigarnos y hacernos lo mismo que nosotros le hicimos a otras personas. Y ahora quiero decirte algo, tú tienes un Dios misericordioso y cuando Dios te está buscando, no está buscando para castigarte, te está buscando para salvarte y restaurarte. Lo único que tienes que hacer es que tú dejes que Dios siga controlando las cosas. Pero estas personas no se podían dar cuenta demasiado bien quién era Dios y pensaban que Dios los estaba castigando o los quería castigar y devolverles con la misma moneda. No, Dios no es así. Dios no es como tú, ni es como yo. Y amén, gloria a Dios por eso. Dios es como Dios. Y por eso cuando Él perdona, dice, yo te perdono por causa de mí. No por causa de ti, sino por causa de quién soy yo. Y gloria a Dios que sea así, porque si Dios me tiene que perdonar por causa de mí, no me puede perdonar. Pero Él me perdona por fidelidad a sí mismo. Hermoso eso. Y ahora el corazón les palpitaba. Y cuando llegan entonces le dicen a Jacob lo que pasó. Y le dicen, miren, y para colmo tenemos aquí
el dinero. Y Jacob dice, muy bien, vamos a comer todo, vamos a racionarlo bien, pero olvídense de volver a Egipto. Nos moriremos de hambre, pero no vuelven a Egipto con Benjamín. ¿Van solos o nada? Y entonces los hermanos empiezan a decir, pero no podemos ir solos. Y se les empieza a acabar la comida. Y Jacob sigue empeñado. Perdí a José, perdí ahora a Simeón y ahora voy a perder a Benjamín. No, bajo ningún punto. Y entonces Rubén se acerca a Jacob y le dice, Jacob, por favor, papá, déjame. Yo te doy mis hijos a cambio de Benjamín, pero déjame ir. Y Jacob no podía confiar en Rubén. ¿Por qué no podía confiar en Rubén? Ustedes ya lo analizamos en otro sermón, lo que había hecho Rubén con Jacob, así que no podía confiar y no le hizo caso. Pero después entonces aparece, cuando pasa más el tiempo, aparece en escena Judá y le dice, papá, yo me hago responsable. Cualquier cosa que pase me la vas a culpar continuamente a mí, pero si te llevo a razonar, papá, si no vamos con Benjamín, no solamente va a morir Benjamín, vamos a morir todos nosotros, van a morir nuestros hijos, vas a morir tú, no te queda otra. Benjamín tiene que subir con nosotros. Y entonces Jacob, en el versículo 11 del capítulo 43 dice, entonces Israel, su padre, les respondió, si así tiene que ser, adelante. Pongan en sus sacos de lo mejor que tenemos y llévenle a ese hombre un regalo, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Lleven también una doble cantidad de dinero, junto con el dinero que encontraron en la boca de sus sacos. Tal vez fue una equivocación. Tomen también a su hermano y prepárense para volver con este hombre. Que el Dios omnipotente haga que ese hombre se compadezca de ustedes y les devuelva a su otro hermano y también a Benjamín. Y si he de quedarme sin hijos, pues sin hijos me quedaré. ¿Qué está aceptando Jacob allí? Está aceptando la soberanía de Dios. Mientras tú y yo no estemos dispuestos a aceptar la soberanía de Dios, nos va a ser difícil solucionar los problemas que tenemos. Porque cuando queremos, muchas veces sabemos que tenemos que solucionar los problemas, pero decimos, ¿y qué va a pasar si yo hago esto? Es que a Dios no te pide que tú calcules qué va a pasar. Lo único que Dios te pide es que confíes en Él. Y Dios quiere que sepas que Él te ama y que Él no va a producir nada que vaya en contra tuyo. Por más que te equivocaste, por más que hiciste daño, Dios sabe. Y Dios quiere que tú realmente vivas plenamente, porque así no has podido vivir plenamente. Y entonces, ahora los hermanos toman consigo a Benjamín y llegan a Egipto. Y cuando llegan a Egipto, con el primero que se encuentran, con José nuevamente. Y José está mirando a todos, ya los reconoce, pero ahora a ver cuál es el diferente. Ahí está Benjamín. Y cuando ve que está Benjamín, ¿cómo se pone José? Se pone contento y nervioso, pero se pone contento ¿por qué? Y fíjense cómo actúa la persona que perdona. ¿Por qué se pone contento? Porque era su hermano de sangre y porque sus hermanos también estaban dando evidencia que parece que quizás habían cambiado, quizás se habían arrepentido. Porque ahí está el hermano. Y entonces ahora José lo llama al mayordomo y le dice, mira, matá al becerro gordo y hace una fiesta en casa y llévalos a ellos a la casa. No, los trata medio fríos a ellos porque él no podía tratar mucho porque había muchas emociones que le cruzaban por el corazón y no podía manejarlo eso. Y entonces el mayordomo los toma y los va llevando a la casa y ahora ¿qué pasa con los hermanos? ¿Se ponen contentos o se ponen tristes? Se asustan. Se asustan porque dice, claro, ¿por qué nos están llevando? Porque así hace, el que tiene la conciencia culpable siempre está pensando todas las cosas. O sea, ¿por qué hacen todo lo que hacen? Si lo miraron, si no lo miraron, si lo saludaron, no. ¿Has tenido la conciencia culpable? Yo la he tenido, muchas veces. Y todo nos parece sospechoso, todos están sospechando de nosotros. Y entonces los hermanos cuando los llevan a la casa dicen, claro, nos están llevando porque saben que que alguien se robó el dinero. Nos van a acusar por el dinero que estaba en las bolsas. Y entonces ahora le empiezan a decir, mira, le empiezan a decir al mayordomo, y le empiezan a contar toda la historia. Nosotros no sabemos cómo apareció el dinero y estamos trayendo el doble del dinero para que ustedes vean, eso se llama restitución, para que ustedes vean que realmente no somos honrados. Y ellos mismos dicen, somos honrados. Impresionante, hace 20 años no podían decir eso.
No podían decir que un cambio tuvo que haber. ¿Y sabes por qué vinieron esos cambios? Por las crisis. No hay nada que te hace crecer más que las crisis. Y por eso no huyas de las crisis. Pero a veces nosotros queremos huir de las crisis con entretenimiento, con actividad. Incluso a veces nos refugiamos aquí en la iglesia a hacer miles de cosas con tal de no enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar en la casa. Yo como pastor tengo un problema con Amelia, entonces me encerro en mi oficina acá las 24 horas. Y cuando llego a la casa le digo, estoy trabajando para Dios. No hay tiempo para hablar. Y entonces tenemos miles de excusas para no enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar. Y bueno, y entonces ahí llegan a la casa y cuando... lo interesante es que el mayordomo les dice, vamos al capítulo 43, y el mayordomo en el versículo 23 dice así, del capítulo 43, el mayordomo le respondió, tranquilos, no tengan miedo. Yo recibí el dinero de ustedes. El Dios de ustedes y el del Padre de ustedes habrá puesto ese tesoro en sus costales. ¿El mayordomo de quién les estaba hablando? De Dios les estaba. ¿Quién le había enseñado al mayordomo de Dios? José les enseñó, porque José llevaba a Dios a todos lados. Ahora, José no le habló al mayordomo de Dios porque venía la campaña de Impacto Chattanooga y decía, tengo que llevar un invitado, entonces voy a hablar a alguien de Dios. No, el que está con Dios no puede esconder a Dios. No está esperando una campaña para testificar y para decir vamos a llevar un bautismo o algo por el estilo. No puede esconder a Dios. Todas las personas que lo rodean saben del Dios que está con ellos. Y por eso, ¿saben qué? A mí no me interesa... ojalá que estemos todos, ojo que no estén esta noche, pero ojalá que estemos todos ahí. Pero eso no es lo importante es que todos nos transformemos en seguidores de Dios y que Dios esté con nosotros en todos lados y que entonces demos testimonio en nuestros trabajos, demos testimonio en nuestras escuelas, que toda la gente sepa que Dios está con nosotros. Y cuando toda la gente sepa que Dios está con nosotros, vamos a venir acá y la gente que entre acá va a decir, aquí está Dios, y cada sábado se va a transformar en una campaña evangélica, no porque estamos predicando un sermón lindo, sino porque Dios está con nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir, una relación como la que tenía José con Dios en todos lados, constantemente en misión. Y el mayordomo de José ya creía en Dios, le dice, mira, te voy a dar testimonio del Dios que tú crees. ¿Sabes qué? Él es poderoso, no sé si lo sabías. Ellos habían tenido a Isaac, que les había contado la historia, y no creían todavía en el poder de Dios, porque cuando tú no quieres entregar totalmente todo a Dios, te cuesta confiar en Dios. Pero entonces se quedaron tranquilos ellos después de eso. Y entonces llegaron a la casa de José y entonces resulta que estaba todo servido. No estaba todo servido, perdón. Estaba toda la mesa puesta. Y una mesa, imagínense, estaban llegando a la Casa Blanca prácticamente. O sea, una mesa con todos los sirvientes, nunca ellos, pastores de ovejas, si bien eran príncipes ellos, porque Jacob tenía plata también, pero era otro estilo. No era el estilo, era como vivir acá en Tennessee y esto era Nueva York, o sea, la Quinta Avenida. Entonces, llegan ahí toda la mesa puesta y entonces lo interesante era que estaba puesto desde el mayor hasta el menor en orden. Y entonces dicen, qué casualidad, sabían, como si supieran quiénes somos nosotros. Y claro, José estaba atrás de todo eso. Y entonces sientan a uno y ahora comienzan a traerle y vienen a traerle, no creo que era vaca vegetariana, sino que era una vaca verdadera. Y entonces, y dicen, estaban contentos. Ellos, wow, nosotros pensábamos que íbamos a venir de esclavos y vienen y nos agasajan. Pero lo interesante es que ellos estaban contentos porque ahora Simeón también estaba con ellos, los empiezan a servir y entonces le traen un plato y entonces llega el turno de Benjamín y le trae un plato a Benjamín y cuando le trae un plato viene el siervo y viene con 5 platos para Benjamín. No con el doble, sino con 5 más. Cuando vienen a traer la copa que dicen, qué rica esta bebida, que 5 copas para Benjamín. 5 postres para Benjamín. O sea, toda la mesa de Benjamín era así, que nadie entendía nada. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Están contentos? ¿Están con este Benjamín? Pero lo interesante es que ¿quién estaba observando? José estaba observando porque él necesitaba evidencias para la reconciliación. José no se iba a dar a conocer si no tenía evidencias para la reconciliación. Y para la alegría de José, ve que los hermanos, en vez de
de decir, ¿y por qué a él? ¿Y por qué no a mí? Es como que celebran que a Benjamín le den más que a ellos. Un cambio se había dado. Un cambio se había dado. Resulta que terminan de comer, ellos muy contentos, y entonces dice, bueno, ahora vuelvan. Vuelvan para la casa de sus padres. Y dicen, gracias, o sea, ellos no podían menos que agradecer. Y entonces cuando se están yendo, ellos se iban con ahora, no solamente se iban con comida, sino que se iban con más comida de la que estaban comprando, que ellos decían, wow, no sabemos por qué nos tratan así. Pero cuando se están yendo, ¿qué es lo que pasa? Vienen los soldados egipcios y el mayordomo nuevamente dice, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo que es lo que estamos haciendo? Le dice, estamos volviendo. Dice, ¿qué? ¿Devuelven mal por bien ustedes? ¿Cómo devuelven mal por bien? Dice, sí, porque la copa de mi amo no está. ¿Cómo la copa de mi amo no está? Dice, ¿y qué? ¿Somos nosotros acaso? Y por supuesto, ustedes son los únicos que estuvieron allí. Entonces ellos, no, pero por favor, y ahora dicen de vuelta, somos gente honrada. Hace 20 años habían matado por causa de Dina, ¿se acuerdan? A los de Siquem, y los habían robado todo. No solamente le habían robado todo los de Siquem, sino que se habían llevado las hijas, los hijos, y se los habían llevado de siervas a la casa de Jacob. Y José tenía bien claro eso, que en esa época no eran gente honrada. Pero dice, somos honrados. Es más, nosotros estamos dispuestos que revisen todo, y si encuentran en alguien, ese que sea esclavo de ustedes. Muy bien, comenzaron a revisar nuevamente desde Rubén, el mayor, y fueron revisando el burro de cada uno, hasta que llegan a Isaac, a Benjamín. Y ellos, como diciendo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Qué están haciendo? Están perdiendo el tiempo. Y entonces ya ellos estaban ya preparando nuevamente sus burros para seguir, y en eso sacan de la bolsa de Benjamín la copa de José. Y ahí se les viene el mundo abajo. Ahí se les viene el mundo abajo. No puede ser, ¿cómo? Ahora apareció esa copa de vuelta, así como apareció el dinero, aparece la copa. Esto es un país que está hechizado. Volvieron todos. ¿Dónde estoy? Perdón. Ya estoy en el 44. 44, versículo 14. Llegan a la presencia de José, se arrodillan delante de José. Y dice, y cuando Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José, este aún estaba allí. Entonces se arrodillaron hasta el suelo delante de él y José les dijo, ¿qué es lo que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo sabe adivinar? Judá respondió, ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Con qué palabras podremos justificarnos? Dios ha puesto al descubierto la maldad de estos siervos de mi señor, y ahora nosotros, y el que tenía la copa, en su poder, seremos sus siervos. ¿Qué está diciendo Judá? Mira, José, mira, Señor, porque no sabía que era José, dice, yo no sé por qué pasa esto, pero sí te puedo decir algo. Nosotros estamos recogiendo las consecuencias de nuestras maldades. Y claro, él no podía decir, porque nosotros una vez vendimos a mi hermano, ¿qué le interesaba al gobernador de Egipto, el hermano de ellos? Pero ahí Judá estaba haciendo una confesión manifiesta, o sea, estaba haciendo una confesión, sí, es realmente, hemos pecado. Y Judá necesitaba llegar a eso, ellos necesitaban llegar a eso. Judá había sido el que había dicho que no lo matemos porque es nuestro hermano, mejor vendámoslo. Y pensaba con eso Judá que estaba haciendo una obra de bien porque no lo estaba matando, o sea, un legalismo total. Y eso le había quedado muy duro, porque ellos por 30 piezas de plata habían vendido a su hermano y no les había interesado más de su hermano. Y esa herida, de alguna manera, todavía estaba en el recuerdo de José, estaba eso. Y ahora Judá, aquel que había sido aquel despiadado, ahora viene y le dice, no, y quiero decirte algo, no va a ir Benjamín de siervo, vamos a ir todos con él. ¿En quién había pensado Judá antes y los hermanos? Cuando lo vendieron a José, ¿en quién pensaban? En sí mismo, no les había interesado su padre, no les había interesado José, no les había interesado nada. Ahora dice, no, si Benjamín va, vamos todos. Y eso es música para los oídos de José. Porque aquella persona que
es perdonadora, se alegra del arrepentimiento de la gente y no se alegra del castigo de la gente. Y quiero eso que lo entendamos muy bien, hermanos, porque en las iglesias encontramos mucha gente que se alegra del castigo de la gente. Y si hay gente en las iglesias que se alegra del castigo de la gente, quiere decir que no se encontraron con el Dios de la Biblia, se encontraron con un Dios inventado. Porque Dios busca al pecador no para castigarlo, sino para que se arrepienta, para darle la oportunidad de salvación. Se me volvió a correr. Y entonces en el versículo 17 dice, y José respondió, jamás haría yo algo así. Solo el que tenía la copa en su poder será mi siervo. Ustedes pueden volver a la casa de su padre. José está yendo hasta las últimas consecuencias para ver qué es lo que había en el corazón de sus hermanos. Y ahora Judá se acerca a José y hace para mí, yo espero que no me venza la emoción, pero hace uno de los discursos más hermosos que existen en la Biblia. Versículo 18 dice, entonces Judá se acercó a José y le dijo, ay, Señor mío, ruego a mi Señor permitir que este siervo suyo le diga unas palabras al oído. No se enoje mi Señor con este siervo suyo. Es como si yo hablara con el faraón. Mi Señor preguntó a estos siervos, ¿tienen ustedes padres o algún hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano joven y todavía pequeño que él tuvo en su vejez. Un hermano suyo murió y de los hijos de su madre solo él quedó. Su padre lo ama. Mi Señor dijo a sus siervos, tráiganmelo y yo pondré mis ojos en él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el niño no puede dejar a su padre. Si llegara a dejarlo, su padre morirá. Y mi Señor nos dijo, pues si su hermano menor no viene, ustedes no volverán a verme. Cuando llegamos a casa de mi padre, siervo de mi Señor, le dijimos esto mismo. Y cuando nuestro padre nos dijo, vuelvan para comprar un poco de alimento para nosotros, le respondimos, no podemos ir. Solo iremos si nuestro hermano menor va con nosotros, porque si él no está con nosotros, no podremos presentarnos ante ese hombre. Entonces, mi padre, siervo de mi Señor, nos dijo, ustedes saben que mi mujer me dio 2 hijos. Uno de ellos salió de mi presencia y hasta ahora no he vuelto a verlo. Estoy seguro de que alguna fiera lo hizo pedazos. Si ahora se llevan también de mi presencia y le sucede algo malo, harán que mis canas bajen al sepulcro por causa de ese mal. Así que, si yo vuelvo ahora a mi padre, siervo de mi Señor, y el niño no va con nosotros, tan apegado está mi padre al niño, que cuando no lo vea, morirá. Entonces nosotros, siervos de mi Señor, haremos que las canas de nuestro padre bajen al sepulcro por causa de la tristeza. Este siervo de mi Señor se hizo responsable del niño ante mi padre. Yo le dije, Padre mío, si no te lo traigo de vuelta, yo seré para siempre culpable ante ti. Por eso, ruego a mi Señor permitir que yo me quede en lugar del niño. Yo seré siervo de mi Señor. Y que el niño se vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo podré volver sin el niño a casa de mi padre? Jamás podría ver el mal que le sobrevendría a mi padre. ¿En quién pensaba Judá? En su padre, sus hermanos. Un cambio había pasado en este hombre que vimos que era tan malo. Y ahora él estaba dispuesto a dar su vida en favor de su hermano con tal que su padre no sufra. Capítulo 45 dice, José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban a su lado, así que exclamó, que salgan todos de mi presencia. Así que nadie estaba con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Y dio rienda suelta a su llanto, y lo supieron los egipcios, y también se supo en la casa de Faraón. Y les dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban confundidos en su presencia. Entonces José les dijo, acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido,
porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. José, para transformarse en perdonador, tenía que aceptar la soberanía de Dios. Los hermanos, para poder recibir el perdón y la reconciliación, tenían que estar dispuestos a enfrentar sus sombras del pasado. Y por eso yo no sé si tú eres un ofensor o tú eres un ofendido. Si tú eres un ofendido, Dios te pide hoy que des el perdón incondicionalmente. Aunque no te hayan pedido perdón. Y Dios te pide también que no des la reconciliación hasta que no veas los frutos del arrepentimiento. Pero tienes que estar dispuesto a que eso suceda. Y tal dispuesto a que eso suceda que cuando veas que la persona que te ofendió se arrepiente, en vez de causarte eso lástima porque no tiene el castigo merecido, te dé la misma alegría que le dio a José. Porque ahora José estaba llenando un vacío que le había quedado por 20 años, un vacío de familia que no lo había tenido incluso en los primeros años de vida, hasta los 17 años. Ahora la familia de José se estaba uniendo, pero se estaba uniendo verdaderamente. Pero para eso tuvo que pasar crisis, tuvieron que pasar por un proceso. Dios lo fue llevando de una manera tierna, aunque fue dolorosa, pero de una manera tierna para que ellos enfrenten sus sombras del pasado y se hagan responsables de sus decisiones, para que ahora puedan ser maduros en Dios. Sus hermanos no lo podían creer y sí, se abrazaron, había alegría. Y ahora José los llenó mandó carros, camellos, o sea, es como si ahora mandó BMWs, camiones y todo para ir a buscar al padre que estaba en el campo por allá, y todo lleno de regalos y de cosas para los niños y juguetes y todo lo demás, para que vean que realmente Jacob vea que José estaba vivo. Pero cuando ellos iban para Canaán, ¿qué era lo que pasaba? En Canaán se iban a encontrar con su padre, y cuando se encuentren con su padre y con todo lo de José, ¿qué iba a pasar? Ahora tenía que venir otra charla larga que era necesaria, porque había 20 años de secreto que nunca se habían dicho. Y entonces llegaron a Canaán y dice, sí, José, estaban contentos, pero entonces, ¿cómo es esto que José está vivo? Pero, ¿qué pasó con la túnica? Y ahora entonces tuvieron todos que empezar a hablar, y esa charla no fue de una horita, no, fueron días, un proceso de charlas. ¿Qué se habló en esas charlas? Y alguien puede decir, ¿cómo puede saber, pastor, qué se habló? Claro que puedo saber, porque está en la Biblia. ¿Qué es lo que se habló? Toda la historia que está en los capítulos anteriores. Ellos tuvieron que confesar su engaño, pero también tuvieron que confesar su engaño y decirle, papá, es que nosotros nos sentíamos mal por la túnica que le regalaste a José, que nos hizo tanto daño a nosotros. ¿Por qué hacías esa diferencia? Y Jacob tenía que reconocer, y perdónenme, hijos, también por haber hecho esa diferencia. No pensé que eso les iba a traer tanto mal. Y entonces ahora Jacob no podía decir, pero me hicieron perder 20 años de vida. No, porque Jacob había sido un engañador también. Entonces decía, ¿cómo yo no lo voy a perdonar si yo fui también engañador? Fíjense lo que hace el perdón. El perdón nos junta a todos, la reconciliación nos junta a todos. Nadie está en una plataforma, todos somos pecadores. Y ahora, después de esas charlas sanadoras, llegan a Egipto y pueden vivir la etapa más hermosa de la vida de esta familia. Porque las historias con Dios pueden comenzar mal, pero siempre terminan bien. Las historias sin Dios pueden comenzar bien, pero siempre terminan mal. Pero tenemos un Dios que es tan poderoso, que no está buscando castigarnos, sino que nos está llevando al arrepentimiento, gracias al sacrificio que hizo Jesús, que llevará las heridas del pecado que nosotros le causamos por toda la eternidad, porque perdón significa sacrificio. Sin sacrificio no hay perdón, y tienes que estar dispuesto a cargar las heridas. Pero Dios no te pide que las cargues por la eternidad. Él solamente te pide que las cargues hasta la segunda venida de Cristo. Él las cargará por la eternidad, para que tú te acuerdes que tú fuiste perdonado por una herida. Ese es Dios. Un Dios que restaura, un Dios que perdona, un Dios que quiere reconciliarnos. Que Dios nos bendiga. Y que esa pueda ser la experiencia. Estamos terminando la serie del libro de Génesis.
Génesis significa que Dios quiere comenzar un comienzo en tu vida, un comienzo diferente, en parámetros diferentes, un comienzo donde tú puedas poner a Dios en primer lugar y que Él sea todo para ti.